Vuelta aquí, siendo las, 10:17, y me gustaría invitar en esta oportunidad para conversar directamente del movimiento de integración y liberación homosexual, ¿cierto? A Ramón Gómez, quien es encargado de los derechos humanos y coordinación de Móvil Bio Bio. ¿Cómo estás, Ramón? Es realmente un placer poder tenerte aquí junto a nosotros. Buenos días, muchas gracias por esta posibilidad de poder dialogar con ustedes. Primeramente partir hablando de la contingencia. Luego de 3 décadas de lucha, falta solo un trámite en el Senado para conquistar, ¿cierto?, la hasta ahora esquiva igualdad legal que merecen todas las parejas y familias sobre el matrimonio igualitario. ¿Qué es para ustedes como movimiento formar parte de tan importante trabajo y de tan importante decisión a nivel país? Bueno, es algo tremendamente emocionante. Algo que tan ansiado, tan anhelado durante tanto tiempo. Si bien es cierto, la lucha toma 30 décadas, estos son siglos de discriminación. Es decir, desde que Chile es Chile, las parejas del mismo sexo no han sido tratadas en igualdad de condiciones. Algo que nos pone la piel de gallina, nos enorgullece. Es decir, hemos estado con muchas emociones, con llanto, con alegría, y eso que aún no se aprueba. Es decir, falta todavía un trámite en el Senado, pero creemos que esto va a cambiar la vida radicalmente de las parejas del mismo sexo, y sobre todo de las parejas del mismo sexo que tienen hijos e hijas y que se encuentran en absoluta desprotección, porque la unión civil, si bien es cierto, vino a poner un cambio radical en los paradigmas de lo que se entendía sobre la familia, dejó la indefensión total a los hijos y a las hijas. Y lo que viene a hacer el matrimonio igualitario es justamente resolver ese problema y además resolver el problema más grave, que es la desigualdad legal. Mientras existan leyes con apellido, va a haber discriminación. Y una vez que aprobada la ley de matrimonio igualitario, esa ley será igual para todas las personas, sean de la orientación sexual que sean. Nosotros también estamos muy contentos por este gran paso que estamos dando como país. Y no solamente el matrimonio igualitario son temas que mueven, ¿cierto?, a este movimiento, sino que también el tema del cambio y de la identidad de género. Es por eso que hoy día vamos a hablar directamente de la importancia del cambio de nombre dentro de todo este proceso, y me gustaría presentarte un testimonio que buscamos ayer, testimonios de niños y padres que hablan de la importancia de este cambio para ellos. Mira, vamos a revisarlo. Perfecto. Después de mucho cuestionamiento, de darnos cuenta de que a Kevin le pasaba algo que era distinto, se me ocurre buscar por internet ayuda. Y escribo y pregunto una pregunta muy puntual y pongo: ¿cómo sé si mi niño de 7 años es un niño transexual? A los pocos días me responde y me dice: ¿le has preguntado cómo se llama? Y me pareció media descabellada la pregunta, como si tiene nombre, como preguntarle cómo se llama. Pero en fin, dije, ya lo voy a hacer, a ver si yo salgo de esta duda. Y yo le pregunto: si tú, ¿cómo te gustaría que te llamaras? Y me dice: pero si yo me llamo Kevin. ¿Cómo te llamas Kevin? Si yo te di otro nombre al nacer. No, si yo me llamo Kevin. Yo siempre me he querido llamar Kevin porque yo soy un niño. ¿Cómo que eres un niño? Sí, si siempre yo soy un niño, solo que tú no te diste cuenta. Entonces hay uno que, ¿cómo es? Si yo siempre he sido un niño. Y por eso quiero que me llamen Kevin. Fue igual doloroso porque papá igual quedó dando vueltas, pero igual me respetó. Me respetó como siempre. Que no sea mujer, sea hombre. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Le da lo mismo eso, pero a él le importa que esté con él. Eso es lo que a él le importa. A tus ojos soy un cuerpo, y si dejas de lado los prejuicios te enseñan. Lo que pasa es que toda la gente dice con un cuerpo equivocado. Yo no veo un cuerpo equivocado, es lo que me tocó y es mi cuerpo. Y esa gente dice: no, nació en un cuerpo equivocado, que el cuerpo equivocado, el cuerpo equivocado. No es un cuerpo equivocado porque al final a todos les tocó un cuerpo y tiene que aceptarlo nomás. A cada uno de los... A usted también le tocó un cuerpo y usted nos dice: no es un cuerpo equivocado, es lo que le tocó. Es que lo más complicado fue que cuando él te dice no me siento niña, es como, ¿qué es? Porque para todos los papás lo primero que pensáis de qué estamos hablando. De hecho, yo lo primero que pensé cuando ella me dijo que le gustaban las niñas, yo pensé que
que era lesbiana. Tenía 10 años, sí, 10 años, pero todavía no me cortaba el pelo. Y subí a la pieza de mi mamá y me senté porque dije, mamá, me quiero llamar Matías. Y mi mamá, ¿qué? Me dijo. Y así fue. Así empezamos. Que igual yo sospechaba de chico, porque igual era, bueno, yo se supone tenía 3 niñas, pero era la grande de rosado, aros, la chica de faldita y todo, y él de pantalones de milico o del hombre araña, o era ver un niño. Mira, para mí lo más complicado fue el no saber primero que nada de qué se trataba. Y después lo más complicado para mí fue el cambio de nombre. Cambiar de un nombre a otro, eso fue lo que me complicó mi existencia completamente. Fue como que me senté y mi mamá estaba mirando tele. Mamá, quiero hablar contigo, le dije, y ahí me senté y le dije, mamá, yo no me quiero llamar Tadeo, me quiero llamar Matías Ignacio. Me quedo mirando así. Y ahí hablaron y todo. Y ahí me llevaron para allá, pero ahí fue el primer niño trans chico que llegó a la organización. Y ya después llegó la Selena. Y ahí éramos 2 nomás, los 2 niños chicos. Y buscando información llegué a Rancagua, a una organización que se llama OTD. Y ahí conseguí la ayuda que necesitaba en el fondo. Ahí ellos como que me empezaron a orientar, me empezaron a decir hacia dónde ir, con quién conversar, qué hacer. Pero también ellos aprendiendo de lo mismo. O sea, la Selena en realidad es la que nos iba enseñando qué hacer, cómo hacerlo y para dónde ir. Porque ellos nunca habían visto tampoco una niña tan chica. Y sí, yo supe en ese minuto que yo tenía que aprender harto. Porque además con el pediatra lo conversamos varias veces y él me decía, trata de informarte, trata de saber de qué se trata esto. En otros países este es un tema mucho más abierto, es un tema mucho más conocido. Ahí escuchábamos el último testimonio de esta madre, de Selena, donde dice que en otros países este tema es mucho más abierto. Estamos llenos de prejuicios, es un país que todavía está tan atrasado en este tema. Y esa es mi pregunta del principio. ¿Cuál es la importancia de movimientos como este para poder ayudar, para poder acoger a tantos niños y a tantas personas con este tipo de realidades? Y bueno, ahí justamente quien hablaba es una de las fundadoras de la Fundación Selena, una organización que se ha especializado en atender a niños, niñas trans y a niñas trans, y sin duda juegan una labor fundamental porque contribuyen a que los padres, otros padres y otras madres comprendan la realidad de su hijo, hija e hije. Fíjese que la ignorancia que hay sobre la transexualidad es tan alarmante que cuando los niños y niñas comienzan a expresar una identidad de género distinta a la mayoritaria o a la que en teoría espera la mayoría, los padres o las madres suelen confundir esto con lesbianismo, con homosexualidad, y no toman en cuenta o no logran entender que la identidad de género es algo completamente distinto a eso, y lo que está sucediendo es algo distinto a la homosexualidad o al lesbianismo, sino que tiene que ver con el hecho de construir tu propia identidad. Y hay fundaciones que trabajan con los niños y niñas y nos van jugando un rol muy importante, porque no hay nada mejor para un padre o una madre que sea justamente otro padre o otra madre que le explique el proceso. Nosotros hemos llegado firmemente a esa convicción. Te lo doy como un ejemplo. Por ejemplo, en nuestra organización llegaba mucha gente solicitando ayuda, padres y madres, porque no entendían a su hijo LGBTIQ+, porque no sabían qué hacer con él o ella, porque no sabían cómo abordarlo. Nosotros inicialmente dábamos asesoría psicológica y fíjate que no resultaba. Cuando comenzamos a dar asesoría de padres y madres que habían dado ese mismo proceso a estos padres y madres, resultaba mucho mejor que esta orientación más profesional, porque uno se siente más identificado, uno sabe que la otra persona ha vivido lo mismo y que ha pasado por procesos que seguramente van a ser los mismos que yo voy a vivir. Y ahí la importancia de esta organización es fundamental. ¿Cómo nace el 28 de octubre esta fundación, este movimiento en el fondo que trata tantos temas que tienen que ver con esto? Sí, me imagino que te refieres al 28 de junio. El 28 de junio. Al 28 de junio. Lo que pasa es que a veces hay equivocaciones en pauta, 15 de octubre. Sí, pero es que hay muchas... No, yo creo que la equivocación tiene que ser porque hay mucha actividad, hay muchas fechas ahora. El 28 de junio es el original, pero se han agregado alguna en octubre, se han agregado alguna en mayo. Pueden haber entonces también en octubre. Pueden haber también, sí. Lo que ha sucedido es que el 28 de junio es como el más conocido, el más ¿no? reconocido, claro. Claro, es el Día Internacional del Orgullo de
las personas lesbianas, gay, bi, trans, intersex. Este es un día que surge a partir de una rebelión contra la homofobia y la transfobia policial que ocurrió en el barrio Village de Nueva York, en un bar que se denominaba Stonewall Inn, y de ahí parte toda una movilización a nivel mundial, ¿no? Una movilización a nivel mundial que termina contaminándose positivamente de la necesidad de autorrepresentarse, la necesidad de luchar por sus propios derechos, y eso atraviesa todos los países. A Chile llegó más tarde, al año 1991, pero a otros países llegó con mucha mayor celeridad, y desde ahí todo cambió. Es decir, desde ahí los movimientos LGBTIQ+, a lo largo de todo el mundo adquirieron más fuerza, más velocidad, y terminamos en definitiva en distintos países ya avanzando en distintas leyes, como son el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, pero no nos olvidemos que todavía en gran parte del mundo ser LGBTI cuesta la vida, o como en Irán, o países como Rusia, que tiene prohibido de aquí a 100 años cualquier manifestación pro LGBTIQ+. Entonces es muy dispar todavía lo que ocurre en el mundo, y también es muy dispar lo que ocurre en Latinoamérica, porque la realidad de Chile cada vez se asemeja más a la de Argentina y la de Uruguay, pero Paraguay está muy lejano de esa realidad, Bolivia está muy lejano de esa realidad, y Centroamérica es completamente vulnerable en términos de derechos LGBTIQ+. ¿En qué consiste esta defensoría que realizan ustedes? Yo me imagino lo que debe ocurrir dentro de las casas, y debe ser tan violento el trato, tan violento el decirle al niño, eso es para niñas, no te pintes los labios, no te pongas... De verdad que hay una violencia incluso exacerbada muchas veces en el interno de los hogares y también afuera. La homofobia, como te digo, el atraso en estos temas es tal que todavía está tan expuesto y tan en soledad. ¿De qué manera ustedes son defensores directos de este tipo de realidades? Sí, estamos abordando un tema muy complejo, porque cuando el abuso o la discriminación ocurre en la misma familia, no es llegar y hacer una demanda judicial, porque ese niño o niña tiene que seguir viviendo de alguna manera, hay que tratar de que siga viviendo con esa misma familia, no lo podemos mandar al Sename, la situación empeora más. Entonces es una situación tremendamente compleja, tremendamente difícil, y ahí el acompañamiento psicológico, la orientación de par a par, la asesoría judicial juegan un rol, yo diría, muy importante y de primer orden. Y en caso extremo uno en realidad recurre al ámbito judicial, porque recurrir al ámbito judicial es exponer al niño o la niña, y es además ponerlo en riesgo de que ese niño o niña termine siendo derivado de una institución que tampoco va a garantizar sus derechos, como puede ser el Sename. Entonces algo muy muy difícil, y sí es cierto que todavía hay mucha incomprensión, pero yo me atrevería a decir que en Chile la incomprensión sigue siendo además muy depende de donde ocurra. Lo que pasa en regiones, lo que pasa en Biobío es muy distinto a lo que ocurre en la región metropolitana. De hecho, los niveles de debate todavía son muy incipientes en región, a diferencia de lo que ocurre con la región metropolitana. Y a menor debate, menor discusión, más ignorancia y más prejuicio existen. En los pueblos, en las zonas rurales, es súper complicado este tema todavía. Hemos la posibilidad de visitar pueblos en distintas localidades del país, y uno se va dando cuenta que el pensamiento es muy similar a lo que había en la década de los 90, y uno se podrá asombrar por qué ocurre eso, pero está pasando aún en Chile. Entonces hay mucho más que abordar en el ámbito rural. Yo creo que ahí hay una gran deuda, y los movimientos LGBTI sin duda tenemos que poner el empeño y el esfuerzo para llegar a las zonas rurales, sobre todo después que se pone el matrimonio igualitario. Yo creo que hay que fijar otras prioridades, otro énfasis, y un énfasis tiene que ser la descentralización del debate sobre los derechos LGBTI+. Ahora, ¿cuál es la importancia de cubrir temas como los culturales, políticos, ¿verdad?, económicos, jurídicos y también legislativos en este tipo de temas? Abordaste todos los temas que son relevantes, porque siempre hemos pensado y se ha confirmado que la discriminación es transversal, y en consecuencia se tiene que abordar de manera transversal. Si abordáramos solamente lo cultural y dejáramos lo político al lado, no avanzaríamos en leyes y políticas públicas. Y si abordamos sobre la ley y las políticas públicas, de nada servirían si no hay un cambio cultural que lo sustente. Entonces, ambos elementos tienen que ir de la mano. Lo cultural a través de educación, a través de sensibilización, a través de campañas públicas, y lo que tiene que ver con lo político a través del lobby en el Congreso Nacional, el lobby en el gobierno para avanzar en igualdad de derechos.
pero no puede avanzar uno sin el otro. En los países que eso ha sucedido han ocurrido bastantes problemáticas. Por ejemplo, te doy un caso concreto. Francia, por ejemplo, fue uno de los países que primero aprobó el matrimonio igualitario, pero a nivel cultural había mucha resistencia, de esa resistencia de las más recalcitrantes, y cuando se aprobó hubo muchas manifestaciones de odio que fueron gravísimas. Nosotros aspiramos a que eso no ocurra en Chile, que una vez que se apruebe el matrimonio igualitario no nos enfrentemos a situaciones de violencia extrema en las calles, de gente que se resiste a estos cambios y no los tolera, y ahí sin duda el trabajo en regiones o en Biobío es fundamental, porque si van a ver quizás estos asomos de resistencia, probablemente quizás sean en regiones donde el debate más, no lo digo yo, sino que todas las encuestas indican que los niveles de aceptación de la población LGBTI son más bajos en regiones que en la región metropolitana. Claro, ahora, ¿cuál es la importancia dentro de todo este proceso de cambio? En lo particular, en testimonios como los que escuchamos hace un rato, el cambio de nombre. ¿Qué tan trascendental es todo este proceso y de qué manera se apoya dentro de este movimiento a tantos que van a dar este paso? A tantos que dicen, mamá, yo soy Kevin. Mira, tocaste un tema muy importante. El nombre es el derecho más básico que un ser humano puede tener. El derecho a su identidad, el derecho a ser llamado y tratado de acuerdo a su propia identidad de género. Y ese derecho es el que se le negó históricamente a los niños y a las niñas y adolescentes y adultos trans durante toda la vida. Eso es además es tan grave que esa es una discriminación periódica, es una discriminación continua, es una discriminación día a día. Cada vez que me dicen un nombre distinto me están discriminando. Cada vez que me levanto y voy al colegio me dicen un nombre distinto, los profesores, los docentes, mis compañeros de trabajo, de estudio, me están discriminando. Y voy sintiendo esa presión social y esa discriminación. Y por eso que la discriminación, el del no reconocimiento del nombre, es mucho más brutal, porque es mucho más cotidiana que otro tipo de discriminaciones. Y es por eso que los movimientos LGBTIQ+ en Chile tomamos una decisión muy especial en el año 2014, 2015, a diferencia de lo que ocurrió en otros países del mundo, que avanzaron primero en matrimonio igualitario y luego en la ley de identidad de género. Acá los movimientos LGBTIQ+ unidos decidimos que primero íbamos a luchar por la ley de identidad de género y luego íbamos a luchar por la ley de matrimonio igualitario, porque entendíamos que el nombre era lo más importante que la identidad de un ser humano, y que era lo más relevante y la discriminación más brutal que estaba ocurriendo. Y por eso que se dieron las cosas de esa manera en este país. Y felizmente no hubo división en los movimientos, como sí ocurre en otros países, que primero, si la ley de matrimonio, la ley de identidad de género, acá hubo consenso en todos los movimientos que primero la identidad de género y luego matrimonio. ¿Cuál es la importancia también del voluntariado dentro de este movimiento? ¿En qué consiste este trabajo que realizan personas de manera desinteresada para ir en pro de todos estos temas? ¿Y cómo uno puede también quizás formar parte de este grupo de voluntarios de Móvil? Sí. La verdad es que el voluntariado es el 90% del trabajo que desarrolla el Móvil, y los otros movimientos de la diversidad sexual y de género son poquitos. En realidad no hay movimiento, o habrá alguno, pero no, la casi totalidad no se sustentan en un personal, su fuerza no está en su personal remunerado, sino que está en su voluntariado. El voluntariado implica muchas cosas de acuerdo a cada organización, pero en el caso de la nuestra, por ejemplo, implica brindar asesoría y consejería en los establecimientos educacionales, dictar charlas, brindar orientación y acompañamiento frente a los casos de discriminación, o ayudar a las personas, por ejemplo, cuando resultan VIH positivas, a insertarse en el sistema público o privado de salud para continuar con su tratamiento. Creemos que ese tipo de voluntariado ha sido fundamental y ha posibilitado que los distintos movimientos funcionen. A nuestra organización se puede sumar quien lo desee. Nosotros no ponemos una letra que debe ser LGBTIQ+. Todo lo contrario, puede ser una persona LGBTIQ+, o heterosexual, o cisgénero la que se sume al voluntariado, porque para apoyar nuestra causa no es necesario ser de la diversidad sexual y de género. Nosotros tenemos una sede en Vicuña Maquena, en el centro de Concepción, donde próximamente vamos a comenzar a aplicar test de VIH gratuito a quien lo estime, a quien lo desee, y va para todas las personas. Es decir, el servicio que vamos a ofrecer en Concepción va a ser un servicio para todos y todas, al margen de cuál sea su orientación de identidad de género. Y así también esperamos que quienes quieran sumarse a esta tarea, que va a ser una nueva tarea que vamos a emprender en Biobío, sean personas de cualquier tipo de orientación sexual o identidad de género.
Quería también saber cuáles son aquellas actividades destacadas que se han realizado en este último tiempo en pandemia, para que la gente así también pueda sumarse a todo esto que se genera y que se hace tan importante también dentro del movimiento. Sí, yo creo que lo más relevante fue las charlas a los establecimientos educacionales y organismos públicos y privados en materia de igualdad y no discriminación, porque permitían llegar a públicos distintos, a escolares, a apoderados, a cuerpos directivos de los establecimientos educacionales. Y ahí es una labor que ha funcionado muy bien. Lo otro es el acompañamiento de orientación. No es necesario ser psicólogo para a veces orientar. A veces la gente no está buscando un psicólogo o una psicóloga, está buscando una orientación de par a par, y ahí el voluntariado a través de las redes sociales también jugó un rol muy importante en un momento donde, de acuerdo a nuestro estudio, bajo la pandemia, la violencia intrafamiliar contra las personas LGBTIQ+ aumentó en un 40%, y eso tiene que ver porque las personas se sintieron mucho más enclaustradas con la imposibilidad de juntarse ya en personas, en el caso de gays, lesbianas, con su pololo, polola o andante, o quien fuera, pero su pareja al final de cuentas, y esa imposibilidad se exacerbó, esas restricciones a nivel familiar cuando uno está en confinamiento. Y en el caso de la población trans es mucho más brutal, porque mucha población trans que está viviendo recién su proceso suele primero en ambientes distintos a los de su familia, y acá esa posibilidad se fue negada al estar recluido durante tanto tiempo y confinado durante tanto tiempo en la casa. Entonces ahí también el acompañamiento de la familia fue muy, muy relevante. ¿Cómo es el feedback también con todas esas personas que reciben estas charlas? A mí me gustaría saber, como te digo, qué piensan, qué sienten y qué van opinando al respecto de todo este trabajo que realizan ustedes para concientizar, para enseñar, ¿verdad? Y para acercar estos temas a niños, a jóvenes, a padres. Sí, felizmente hay una muy buena recepción de la charla, las personas lo agradecen, y a tal nivel de que el móvil, la demanda que tiene el móvil es más que la oferta que puede ofrecer en términos de capacidad técnica y humana. Te doy un ejemplo, el móvil es un organismo muy antiguo. Hasta el 2008, 2009, teníamos que ir a tocar la puerta a los colegios para que nos dejaran entrar para dar una charla. Ahora al revés, son más los colegios los que nos piden lo que podemos ofrecer. Así debe ser. Sí, nuestras charlas, es muy importante que son gratuitas. Nuestras charlas no tienen costo para los establecimientos educacionales y para ninguna entidad que tenga fin de lucro. Es decir, cualquier institución o fundación, por ejemplo, fundaciones en el Biobío hemos colaborado con muchas fundaciones que trabajan en el tema de niños y niñas, que hemos dado charlas sobre temática LGBTIQ+, sobre todo aquellos que trabajan con niños y niñas vulnerables. Y todo nuestro tipo de charlas, a corporaciones, fundaciones, establecimientos o cualquier entidad que no tenga un fin de lucro, nuestras charlas son totalmente gratuitas y basta con pedirla al correo info@movil.cl. Las charlas se piden y se fija una fecha y se establece la modalidad, si va a ser presencial o si va a ser vía online. En este año la mayoría ha preferido vía online, pero yo creo que a partir de marzo nuevamente volveremos a la presencialidad. ¿Qué pasa con el tema del dinero, lo que necesitan recaudar y las donaciones? ¿Son importantes también para todo este proceso de solventar todas estas cosas y todas estas campañas y todas estas actividades? Sí. El dinero siempre es escaso. ¿Y cómo poder aportar también? Sí. El dinero siempre es escaso para todos los movimientos sociales, no solamente los movimientos LGBTIQ+. Es súper difícil conseguir apoyo, porque dado que nuestro país está en la OCDE, aparece a nivel internacional como un país que no requiere muchas necesidades no tiene muchas necesidades desde el punto de vista material. Y entonces, además se disminuyen entonces mucho las posibilidades de conseguir financiamiento extranjero, porque Chile aparece en una categoría de OCDE y eso dificulta mucho poder apoyo. Entonces ahí el apoyo de las personas individuales es fundamental. Nosotros en móvil.cl tenemos publicado cómo hacer donaciones, tenemos ahí publicada la cuenta y eso, y cómo la gente puede aportar gratuitamente. Y nosotros sí tenemos una política. Siempre en marzo de cada año publicamos todas las donaciones que recibimos de cada una de las personas que donó, desde $1 hasta la que donó $1.000.000 de pesos. Publicamos cada una de las donaciones por transparencia. Y solamente la persona tiene que decidir si quiere que publiquemos esto en marzo de cada año con un nombre irreal, porque hay gente que no quiere dar su nombre cuando aporta, o con un nombre, o con su verdadero nombre. Lo importante es que esa persona sepa de que ese aporte está reflejado públicamente y que no hay una doble entrada, que yo creo que es lo que suele suceder cuando genera desconfianza. Y eso es muy relevante para la persona que aporta. Me gustaría que hoy día también podamos destacar
al equipo que conforma Móvil. ¿Hay algunas personas que quizás quieras mencionar, agradecer esta mañana? Bueno, a todas las personas en realidad que lo conforman, pero sin duda para nosotros la figura de Rolando Jiménez es fundamental. Es una persona que inició esta lucha en la década del 91, en una época donde, según la OMS, éramos enfermos, según toda la iglesia éramos pecadores y según el Estado éramos delincuentes. Era una época donde Rolando, sus primeras conferencias de prensa, su primera aparición en televisión, tenía que ir a sus casas a recluirse porque las policías lo esperaban afuera de su casa para intimidarlo. Entonces, haber vivido esa situación y haber sentado las bases de todo el debate que se dio a nivel nacional sobre los derechos LGBTIQ+, sin duda generó un cambio, generó un antes y un después. Y Rolando Jiménez ha sido una figura fundamental, y así lo reconocemos cada uno de los integrantes de nuestra organización, y así lo entendemos. Él hasta ahora sigue luchando, hasta ahora está en el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo. Él fue el que patrocinó la demanda contra el Estado de Chile, que dio el resultado de este acuerdo de solución amistosa que terminó con la presidenta Bachelet enviando un proyecto de ley. Entonces, sin duda, si uno tuviera que agradecer en nuestra organización, no solamente creo que me representa a mí, sino que representa a todo el Móvil, en decir que si tuviéramos que elegir a alguien, sin duda sería Rolando Jiménez. Oye, tener la primera diputada también trans, ¿no? Emilia Schneider, tiene que ser el desde, ¿o no? Eso ya es too much. Es decir, ya llegamos a un momento donde la igualdad de derechos avanza y gracias a las capacidades. Porque Exacto. si Emilia está donde está, no es porque es trans, es porque es por sus capacidades, por eso te digo, claro. Sí, sus capacidades. Ahora, una gente dice, pero ¿por qué resaltan que es trans? Bueno, porque no es fácil para una persona trans, primero, llegar a un cargo público y segundo, romper todos los prejuicios y las barreras donde se diga que su identidad de género, ella consiguió decir que mi identidad de género es irrelevante y lo que importa son mis capacidades. Y haber calado con ese mensaje y haber tenido una altísima votación, porque su votación fue altísima, demuestra que primero rompe paradigma, rompe esquema y marca un antes y un después. Nosotros estamos expectantes a su ingreso al Congreso Nacional y ver esa imagen, que va a ser una de las imágenes más hermosas que yo creo que vamos a vivir. Y no olvidar también que hay dos mujeres lesbianas que también llegaron al Congreso Nacional y que yo creo que también es como que las primeras también abiertamente lesbianas, porque cuando se habla de esto uno dice, bueno, pero tienen adherido antes, por supuesto que antes habían parlamentarios gay o parlamentarias lesbianas. Lo que pasa es que distinto es decirlo, y la valentía de esta candidatura es que no lo ocultaron y que además no lo pusieron en el centro, sino que el centro del debate, el centro de su propuesta estaban en contribuir a mejorar la calidad de vida del sector geográfico al cual representaban. Entonces va a haber sin duda un nuevo congreso donde va a haber de bastantes colores y que se suma a lo que pasó también en la Convención Constitucional, donde hay 7 constituyentes LGBTI más que también fueron electos y electas y que también ahí están marcando la pauta. Habla de un desarrollo también social importante, ¿no? Yo creo que esto vamos a sentirnos en un real desarrollo como país cuando no sea tema esto. Si es que salen personas dentro de la política, ya sea lesbianas, ¿verdad? Trans, cuando ya no sea tema y no sea noticia, yo creo que ya vamos a estar dentro de un país avanzado, ¿no? Justamente, cuando ya no sea tema, cuando ya sea completamente relevante, normal, como y cuando no sea necesario decir lesbiana, gay, trans, homo o heterosexual. Y ahí me quisiera aclarar algo, porque mucha gente dice, pero si ustedes lo dicen, no, lo decimos porque hay discriminación, y la única manera de combatir la discriminación es diciendo lo que somos. Si no hubiésemos aliado a decir lo que éramos, la discriminación no hubiese sido tan brutal como hace 30 años atrás. Claro. Entonces se dice y se explicita solamente porque se está combatiendo la discriminación, pero sin duda el objetivo es que esas categorías, esas etiquetas no existan más y que al final seamos todos personas y que da lo mismo que uno sea LGBTIQ+, heterosexual, cisgénero. Mira, la importancia también de lo virtual. Querido amigo, me gustaría saber que me lo comentes. Vamos a aprovechar de revisar la página y que me comentes qué tan importante es para el apoyo y para que la gente pueda movilizarse a través de este tipo de movimientos las plataformas digitales. Sí, son vitales. A nosotros nos permitieron tener
una conexión periódica, continua y diaria con la población LGBTIQ+, para conocer de manera mucho más certera cuáles eran las necesidades, cuáles son las demandas, cuáles son las sensibilidades, y eso, y también para poder ayudar de manera mucho más rápida y mucho más constante a las personas que requieren ayuda. Y cambió radicalmente con las redes sociales. Si antes teníamos que ir a espacios a exponernos en las noches, porque fíjate que antes, cuando no había redes sociales, el único espacio donde uno podía encontrar una alta población LGBTIQ+, era la discoteca, eran los pubs, eran los bares, porque tampoco había espacios de encuentro cultural y académico. Entonces era muy complejo recurrir a esos espacios. Y las redes sociales rompen con esa lógica de tener que ir exclusivamente a un solo nivel de espacio, y en la actualidad ya nos encontramos con que el contacto es cotidiano. Y tenemos la fortuna de ser uno de los movimientos sociales con más seguidores en redes, así que también es algo que nos enorgullece bastante. ¿Qué quieres que te diga? Una conversación impresionante la que nos has hecho generar hoy día aquí en el matinal. Ojalá poder tenerte en una nueva oportunidad para seguir hablando de estos temas que son tan importantes a nivel país. Y una nueva constitución. Tuvimos a los convencionales ayer en una actividad súper importante para nuestra Universidad de Concepción. ¿Qué te parece este cambio para nuestro país? Habitantes. Yo creo que todas las esperanzas están puestas ahí, en que definitivamente no están nunca más leyes o políticas públicas discriminatorias, en que no están más normas que excluyentes o no representativas. Y ahí está toda puesta mucha esperanza de distintos sectores, no solamente el LGBTIQ+. Hay que darle energía positiva a la Convención Constitucional, hay que tirarle buena vibra, que vaya para arriba para que el resultado de su trabajo sea lo suficientemente sólido, lo suficientemente representativo, y nos permita en el plebiscito que va a decidir si aceptamos o no los cambios que se sugieren, aceptarlo. Porque lo peor que podríamos pasar sería volver hasta 30 años realmente atrás, después de todo lo que ocurrió y de las muertes que ha significado llegar al estadio de estar discutiendo la redacción de una nueva constitución. Me enorgullece tener a personas como tú aquí en el programa. Te mando un abrazo grande y que sigan adelante con todo este gran movimiento, Ramón. Muchas gracias, un beso enorme para ti y para todo el equipo, y por darnos siempre la posibilidad de debatir sobre estos temas y de contribuir a que en el Biobío esto se debata, se conozca y se mantenga el debate, porque cuando es corto el debate o no se da siempre, la gente se olvida. Entonces ustedes contribuyen a que el debate sea constante. Muchas gracias por eso. Un abrazo grande a todo el equipo y nos vemos prontamente con más noticias y actividades, Ramón. Nosotros entonces con nuestro invitado nos vamos a una breve pausa comercial para ya seguir con más de lo que nos va quedando aquí en el matinal Siempre Juntos.